Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de septiembre del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Como ya lo hemos notado y advertido en estas dos cartas que Pablo le escribe a los tesalonicenses, identificamos una inquietud en esta iglesia sobre la parusía o venida del Señor o segunda venida del Señor y lo que tiene que ver con la resurrección. Es una inquietud que pues no solo estaba presente en la iglesia de Tesalonicenses, sino que es una inquietud que a lo largo de la historia de la iglesia ha estado presente en los creyentes en unas épocas más que en otras. Ante situaciones adversas generalmente o fenómenos un poco adversos, generalmente la iglesia se ha inquietado un poco más por estos temas que tienen que ver con el final de los tiempos, con la venida del Señor, con un término muy común hablando del juicio final. Y pues en estas expectativas ha habido, y es lo que Pablo también está tratando de expresarle a la iglesia de Tesalónica, pues ha habido ciertos errores y ciertas posturas que, contrario al anhelo que tiene el Padre, de que nos fortalezcamos, de que nos establezcamos, pues a veces genera inquietudes que no van a generar buenos frutos. Pablo entonces en el capítulo 2 va a plantear un tema que lo vimos algo en Mateo 24, que también lo plantea el libro de Daniel e incluso el libro de Apocalipsis, y tiene que ver con la manifestación plena de una entidad maligna que pues obviamente nosotros hemos visto ya es nuestra experiencia, una manifestación del mal, pero aquí habla como de una manifestación absolutamente desenfrenada y sin límite alguno que estará previo a la venida del Señor. Pero vamos a leer un poco y tratemos de llegar a lo que nos compete a nosotros, ¿sí? Hay cosas respecto de la Biblia que obviamente hay que entender. Hay sobre todo lo que tienen que ver con principios, con aquellas cosas que el Señor nos instruye para que sean esos principios rectores de nuestra vida, pero también la Biblia nos advierte de situaciones que nos van a acompañar para que nosotros afirmemos en nuestra fe y nuestra confianza. En verdad que en estos días quedaba, eh, mm, digamos, con unos sentimientos un poco encontrados, pero por otro lado, gratamente sorprendido por algo que estaba leyendo en la Biblia, de la misma postura que el mundo está asumiendo frente al pueblo de Israel, ¿sí? Esto hace parte de lo que estaba anunciado. Entonces, me parecía que un poco incómodo, triste, pero también experimentando cierto alivio al ver que lo que el Señor ha advertido se ha cumplido. Estaba dentro del plan que el mundo le diera la vuelta, la espalda de nuevo al pueblo del Señor. Digan lo que digan, la Biblia, cualquier aparecido no puede venir a negarla. Alguien que diga que Israel no es el pueblo que el Señor escogió desde el Antiguo Testamento, pues está negando la Escritura, ¿sí? Así de sencillo. Y pues ahora cualquiera, digo cualquier aparecido en la historia de la humanidad viene a negar esto, pues obviamente es una expresión de completa insensatez, necedad e ignorancia, pero hace parte de lo que estaba advertido, ¿sí? Y en verdad yo no puedo dudar que si lo que el Señor ha advertido se ha cumplido, ¿por qué voy a dudar de que lo que aún falta por cumplirse no lo vamos a ver en plenitud? Así que estos acontecimientos que advierte la Escritura no es para que la iglesia se llene de miedo,
o una expectativa equivocada o nos volvamos especulativos, que no es el propósito, sino que lo vamos a ver una vez más, que el propósito es que nuestra fe sea firme y que nuestras acciones sean coherentes a esa fe. Lo hemos hablado de Santiago, que el deber ser de la fe es que se manifieste a través de nuestras acciones. Dice Santiago, muéstrame tu fe a través de tus obras. Dice entonces el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os pedimos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, el problema que tenemos hoy, Pablo lo tenía hace 2000 años, solo que hoy es mucho más agudo porque tenemos acceso a más información, a más noticias o mensajes falsos. Pero mire, hace 2000 años también había falsedad en la información. También, de hecho, Pablo está advirtiendo como que algunos falsificaban sus cartas, ¿sí? Algunos mandaban mensajes como si fueran de Pablo y no eran mensajes que Pablo estaba enviando. O sea, el problema que tenemos hoy de tanta basura en el Internet, de tanta noticia falsa, de tantas posturas que se oyen tan absolutas, pero que en últimas pues, es que el poseedor de la absoluta verdad es solo uno, que es Jesucristo, que generan inquietud, miedo, que generan dudas e incertidumbre. Y Pablo está advirtiendo, pues respecto a estos temas, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no se dejen perturbar ni, de nuevo, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, ¿sí? En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el día del Señor está, y lo hemos venido hablando mucho, seguramente hay señales que manifiestan más su inminente regreso, claro que sí, pero nadie nos puede decir que será en tal fecha, en un año, en 2 años, no. Seguramente en la medida en que las cosas sean más claras, aquel que está en el secreto, que está en comunión con el Señor, no lo tomará por sorpresa. Y eso es lo que advierte el Señor. No que sepamos con exactitud día, hora, fecha, pero sí no nos tomará por sorpresa. ¿Por qué? Es que aquí está el punto. El asunto no es saber con exactitud el cuándo, sino que yo estoy preparado, sea hoy, mañana o en 10 años, ¿sí? Por eso no me tomará por sorpresa, porque yo estoy preparado. Digamos, yo no sé cuándo vendrá el ladrón, no lo sé. El ladrón puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir en 10 años, pero no me tomará por sorpresa porque yo estoy preparado, porque me he vestido de vestiduras blancas, que lo advierte la Biblia, y he llenado mi lámpara con aceite. Entonces puede venir, estoy tranquilo, porque puede venir cuando quiera, que estoy listo y preparado, ¿sí? A eso es que se refiere la Biblia, no a que alguien pueda saber con exactitud el Señor cuándo se manifestará. Y es muy, muy importante entonces entender de qué se trata estar preparados y que nuestra expectativa no tiene que ser el cuándo, sino el yo cómo estoy. ¿Sí? Y por eso Pablo está advirtiendo, pues no se dejen, no se alarmen. Este no es el sentido de esto, de estas expectativas, no es que nos alarmemos, sino que nosotros estemos en el lugar que nos corresponde. Dice el versículo 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por él. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que la venida del Señor va a ser antecedida por un evento. Y el evento, bueno, digamos dos eventos que manifiesta. Uno, la apostasía y dos, la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, bueno, hay que advertirlo, ha habido apostasía
en muchos momentos de la historia. ¿Qué es apostasía? Es negar lo que alguna vez yo profesé, ¿sí? Solo que la apostasía de este tiempo es una apostasía muy peligrosa porque hay personas que tienen la Biblia en la mano, que se profesan ser cristianos creyentes, pero con sus acciones, incluso con sus discursos, están negando los principios fundamentales de la fe cristiana. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen una Biblia en la mano, que se atreven a hablar en el nombre del Señor y defienden, por ejemplo, el aborto, ¿sí? Defienden las relaciones homosexuales. Esas son cosas que no están en la Biblia y que la Biblia no ha cambiado. Que la gente quiera cambiar la Biblia para su acomodo y, digámoslo así, legalizar su pecado. Eso es problema de cada uno. Pero la Biblia es una, fue escrita y la Biblia no se va ajustando a los tiempos. Entonces, es más peligroso la apostasía porque en otros momentos la apostasía era abierta, y negar al Señor su santidad, sus principios, pues era abierto, pero hay una mezcla muy peligrosa donde lo bueno es malo, lo malo es bueno, o simplemente las cosas medio buenas son aceptadas como si fueran del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué advierte Pablo? Va a haber una gran apostasía. Los que en alguna vez profesaron principios de santidad, de verdad, de amor, de misericordia, pues van a volver atrás. Y ojo que todo esto va de la mano. Entonces muchos malinterpretando creen que amar al prójimo es, digámoslo así, aceptar toda la iniquidad y promover la iniquidad. No, es que el Señor amó al pecador y nosotros estamos llamados a amar el pecador, pero a aborrecer el pecado. Pero algunos, interpretándolo a su acomodo, ven el amor de Dios como el convalidar todos los actos que están en contra de su voluntad. Y yo no puedo hacer eso. Las cosas tienen su nombre. Claro, todos pecamos y todos necesitamos redención y todos necesitamos el perdón del Señor. Claro que sí. Pero otra cosa es donde hay ese deleite en el pecado, esa promoción del pecado, digámoslo, ese orgullo en el pecado. ¿Sí? Es que ¿quién se va a sentir orgulloso de estar en contra de lo que el Señor ha establecido eternamente? Pero pues en eso estamos, ¿sí? Entonces, esto se va a agudizar seguramente, porque la apostasía va a ser mucho más aguda y muchos van a negar los principios eternos, que como les dije, el amor va de la mano de la santidad, el amor tiene que ir de la mano de la misericordia, el amor tiene que ir de la mano de la rectitud, el amor tiene que ir de la mano de la bondad, ¿sí? Hablando del fruto del Espíritu, el amor va de la mano del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Entonces yo no puedo decir que yo vivo en el Señor porque amo y mi amor es permisivo y absolutamente condescendiente con todo lo que está malo. Y muchos en el nombre del amor defienden cosas aterradoras y aberrantes en el nombre del amor, pero ¿qué tipo de amor? ¿Sí? Entonces, obviamente tergiversando lo que la Biblia nos enseña. Dice entonces, y que luego de la apostasía se manifestará el hijo de pecado. ¿Qué está advirtiendo aquí Pablo? Que antes que el Señor venga, se van a dar, son muchos eventos, pero aquí está detallando dos grandes eventos. La iglesia o el creyente apostatará, será como un fenómeno general, y el hijo o el hombre de pecado se manifestará y lo describe como el inicuo, que se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y se vuelve objeto de culto. ¿Sí? Entonces habla de un personaje, de una entidad que buscará la adoración, digámoslo así, que tratará de reemplazar al Señor, que se establecerá como el centro de culto, que incluso advirtiendo lo que dice Daniel, lo que dice también el mensaje escatológico que vimos en Mateo 24, el mismo libro de Apocalipsis, se sentará incluso en el trono del Señor, en el templo en Jerusalén. Por eso es que Jerusalén, Israel, es punto de conversación, es punto de convergencia o de discusión
constantemente. ¿Sí? Es que no es en vano, bendito alabado sea el Señor. Un país tan pequeño, 9 millones de habitantes, tiene una extensión territorial, tal vez como el departamento de La Guajira, que no tiene grandes reservas de petróleo, que no tiene grandes reservas de oro. Es un país tan pequeño y es foco de atención de todo el mundo. A eso no es gratis, es que tiene que ver con la venida del Señor, tiene que ver con el plan que el Señor tiene de redención para el ser humano. Ojo, porque el plan fundamental del Señor para el ser humano es salvarlo, es redimirlo. El plan fundamental del Señor para el ser humano no es condenarlo, no es que se pierda. Por eso dice Juan, yo vine al mundo, el Señor ha venido al mundo para salvarlo, ¿sí? Porque el Padre amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que abriera una brecha para que el que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el plan del Señor. Entonces, ha de manifestarse este personaje en Jerusalén, establecerá su trono en el centro mundial de la fe, porque digan lo que digan, Jerusalén es, ha sido y seguirá siendo el centro mundial de la fe, y allí se establecerá este hijo de iniquidad. Pero en el 6 y en el 7 viene un punto, pues que se ha prestado para algunas interpretaciones, pero más allá de lo que sea, es una verdad. Y dice, este inicuo, esta obra de la maldad está detenida porque hay un tiempo especial para su manifestación plena. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, pues, ¿qué está diciendo? Esta obra maligna está funcionando, ¿sí? Pero hay algo que lo detiene. Algunos lo interpretan, hemos hablado mucho que hay una postura teológica del arrebatamiento o de la salida en escena de la iglesia antes de la manifestación de este hijo de perdición o de inicuo, que algunos lo asocian a la entidad llamada anticristo. Entonces algunos creen que la iglesia es quitada antes de que se manifieste este inicuo, otros identifican que la iglesia es quitada después de la gran tribulación. Lo que sea es que dice que él no se ha manifestado a plenitud porque hay alguien que lo detiene ahora. ¿Quién lo detiene? Algunos interpretan que lo detiene el Espíritu Santo presente en la iglesia y que el Espíritu Santo será llevado en el momento del arrebatamiento con la iglesia, que ahí es donde sin censura alguna, sin límite alguna, la iniquidad se manifestará. Otros lo interpretan de una manera más básica en el sentido que el orden divino, lo que el Señor ha establecido, es lo que no permite que se manifieste. ¿Por qué? Porque hay un tiempo específico para que se pueda manifestar, ¿sí? O sea, como si la orden del Señor de que ese misterio de la iniquidad no se manifieste a plenitud es hasta un tiempo específico, o sea, hasta que se quite ese tapón, es como un dique que lo detiene para que ya con toda, como les dije ahora, sin censura alguna, se manifieste toda la iniquidad. Lo que sea es que hay algo que lo está deteniendo, ¿sí? Y en todo esto es muy importante entender es el papel que debe cumplir la iglesia en medio de la oscuridad, seguir siendo la luz, en medio de las voces de engaño, seguir siendo una voz que batalla por la verdad. Y acordémonos que la verdad no es una doctrina, sino que la verdad es una persona y es Jesucristo. Es que es muy difícil, diría yo que es imposible decir que la absoluta verdad es una postura teológica doctrinal frente a esto cuando a veces es tan confuso comprenderlo. Mi verdad es y debe estar centrada, así lo enseña la misma escritura, en la persona de Jesucristo. Y lo que yo debo y en lo que yo debo fundamentar mi verdad es en su carácter. ¿Cómo es el carácter de Jesucristo? Es un carácter lleno de amor, de compasión, de misericordia, pero también de firmeza, de santidad, de rectitud. Es un carácter que está fundamentado en el gozo de la confianza que tiene en el Padre. Es un carácter que está fundamentado en la obediencia. Está fundamentado
en la bondad que emana de su corazón, ¿sí? En la fe, en la esperanza, en ser pacientes, en la humildad, en la mansedumbre. Así que más allá de decir cuándo, cómo, a mí me parece es la verdad que es Jesucristo. Por eso a quien se predica es a Jesucristo, no se predica de una doctrina, no se predica de una postura teológica, no se predica de una persona o de una, no sé, religión, denominación eclesial, no, es Jesucristo la verdad. Y es la verdad lo que Pablo está tratando de llevar a la iglesia. No se dejen engañar, no escuchen tantas voces, acérquense a Jesucristo. Entonces, más allá de decir que si la tribulación, que no, la tribulación, que el arrebatamiento, no. Yo me anclo y me fundamento en el que tiene que ser el fundamento de mi vida, que es Jesucristo. Eso se lo dice también Pablo a los Corintios. Así que dice más adelante, bueno, hablando del inicuo, dice el versículo en el 13, que es donde quiero terminar. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué termina diciéndole Pablo a ellos? Bueno, lo más importante, señores tesalonicenses, lo más importante es que el Señor en su misericordia nos escogió para salvación por la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, se manifieste antes, después, se manifieste de esta u otra manera. Lo más importante es que yo tenga la certeza de haber sido elegido, de haber sido perdonado, como dice Pedro, de haber sido elegido para ser perdonado y para que el Espíritu del Señor viniera sobre mí. Esto es lo que me tiene que preocupar. Lo que me tiene que preocupar es que otros conozcan esta verdad, es que la gente no se vaya a la eternidad sin Cristo, que vayan al camino de la eternidad, en el camino de la salvación. Eso es lo que me debe importar a mí, no cuándo, cómo, ni dónde, porque yo insisto, ¿cuántos tal vez nos vamos a llevar una sorpresa un poco compleja, pensando en que no, el Señor es tan bueno que no vamos a pasar la gran tribulación? Él vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. ¿Y qué tal que los que tenían la razón eran los de la postura de que la tribulación es antes de que el Señor se lleve su iglesia y no nos preparamos? Por eso ahí no es donde debe estar nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar aquí y en el ahora. Ese es el tema. Aquí y ahora. Esa es la certeza que yo debo tener. Todo esto me tiene que servir es para mí aquí y ahora. ¿Yo para qué voy a mantener con la cabeza elevada pensando en algo que tal vez era en 200, 300 años? Y no, yo debo estar aquí en el ahora. Si llega hoy, estoy listo, Señor. ¿Y qué me compete? Bueno, la certeza en la salvación, la gratitud en la salvación, el gozo en la salvación, la bondad y la misericordia en la salvación, que por eso yo la comparto. Y de nuevo, la salvación no es la iglesia, la salvación no es una doctrina, la salvación es Jesucristo. Ese es el verdadero encuentro que cada persona debe tener. Dice entonces Pablo, así que hermanos, estad firmes, versículo 15, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué aconseja Pablo? Estemos bien parados, firmes, ¿sí? Estemos firmes y retengamos lo que el Señor nos ha enseñado. La doctrina del Señor se fundamenta de nuevo en que Él vino a este mundo, en que Él fue a la cruz por nuestros pecados, de que Él murió por nuestros pecados como esa muerte sustituta en lugar nuestro, pero que se levantó victorioso al tercer día y resucitó entre los muertos, venciendo no solo la muerte, sino también el pecado.
y que el Señor ha subido a los cielos, sentado a la diestra del Padre, desde donde hoy a través de su Espíritu nos dirige, nos acompaña, nos fortalece. Hay muchas expectativas y como les decía yo hoy con tanta información, cada uno ha querido tergiversar y además, todo hay que decirlo, cada cual está buscando lo suyo y con expresiones más llamativas, pues están llevando a consumir más información y ustedes saben que a la gente le pagan por consumir información, así sean mentiras, así sea basura. No, tenemos que ir a escudriñar las escrituras, tenemos que buscar nuestra comunión con el Espíritu del Señor, tenemos que profundizar en nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu para que vivamos como aconseja la Biblia y es una bendición quieta y reposadamente en medio de todo lo que se diga. Que yo voy a estar es muy atento a las instrucciones, señales que el Señor me advirtió en su palabra. La firmeza. Hablábamos en estos días poniendo el ejemplo de la montaña. La montaña aprende a vivir en el aquí y en el ahora, y la firmeza tiene que ver en el aplomo. Y el aplomo, poniendo el ejemplo de la montaña puede pasar por todas las estaciones, frío, un invierno que congela, puede pasar por un verano que seca en la montaña, como puede pasar también por el otoño y la primavera, y la montaña, uno, no deja de ser montaña, y dos, no se mueve, tiene aplomo. Nosotros estamos llamados a estar aplomados, bien puestos sobre nuestros pies, y en el invierno, y en el verano, y en la primavera, y en el otoño vamos a ser el mismo, no vamos a cambiar porque el Señor está con nosotros, porque Él es nuestra firmeza, pero no podemos seguir siendo llevados, como dice la Biblia, como el tamo en el desierto, como una hoja seca que va y viene. A mí no me pueden seguir determinando las circunstancias. Entonces vivo en altibajos, vivo de la tristeza a la alegría, de la frustración a la expectación. No, yo tengo que estar aquí y ahora disfrutando lo que el Señor me dio. Por eso lo escuchaba a alguien, el presente es un regalo. La expresión presente en nuestro idioma es un regalo también. Hay que disfrutar este momento que tenemos. Como dice la escritura, hoy es el día que el Señor nos dio. En este gocémonos y alegremos. Hoy hagamos las cosas con gratitud, con amor, con la fuerza que tenemos. Si hoy se pudo levantar con salud, pues viva con intensidad, disfrútelo. Mañana será otro día. Hoy hagamos las cosas como nos toca, como nos corresponde. Ahora, si el Señor llega hoy, bendito sea que estemos listos. Y si llega mañana, bendito sea que estemos listos. Pero no nos dejemos seguir moviendo de ese fundamento que es el Señor, su amor y su verdad. Hoy no nos dejó de amar, hoy nos ama igual que ayer. Y hoy puede que lo agrademos, como puede que nos equivoquemos y no lo agrademos, pero no dejará de amarnos. Y en eso tenemos que aprender a vivir en el aplomo de la certeza de que Él está con nosotros. Por eso quiero, Padre, presentarte con gratitud este último día del mes de septiembre. Agradecerte porque una vez más, durante todo un mes, nos diste provisión, nos diste protección, nos diste tu compañía, Señor, nos perdonaste. ¿Cuántas veces en mi mente no me rebelé contra ti en este mes? Pero aquí estamos, Señor, con vida, con salud, con la esperanza, anhelando, Señor, crecer, anhelando madurar, anhelando, Señor, serte agradable. Gracias porque no nos faltó ningún bien ni misericordia en todo este mes y con humildad te pedimos que así sea durante lo que viene. Dígale, Señor, toma mi corazón. Así dice la Escritura, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hazme una persona sabia, entendida en tu palabra, en tu verdad. No me dejes pensar lo que no debo, no me dejes perder el tiempo en lo que no tiene sentido. Como Pablo advierte a los tesalonicenses, no, más que alarmarse, manténganse firmes y retengan lo que han recibido. Cuiden ese milagro, cuiden el milagro de la salvación, cuiden el milagro de la sanidad, cuiden el milagro de la restauración. El Señor restauró nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar.
Cuide lo que el Señor volvió a hacer de nuevo. Cuide el milagro de sanidad. Cuide el milagro de salvación. Gócese en el Señor. En el gozo del Señor está mi fortaleza, dice la Escritura. Y yo me gozo porque tú, Señor, me diste salvación. Y eso es suficiente para mí. No te pido que me permitas vivir por tus expectativas, ni siquiera por lo que pasó antes, no, es por lo que viene hoy y en adelante. Y disfrutar del aquí y el ahora, con el aplomo de la verdad en tu palabra. Gracias, Eterno, porque sé que escuchas nuestra oración, porque estás con nosotros, Señor, y en esa confianza descansamos y nos entregamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.